Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y estamos en el libro de Juan. Vamos al 7 de noviembre, vamos a estudiar el capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13 son 3 capítulos y en 2 días terminamos Juan. En 2 secciones de 4 capítulos. Va a estar pesado, pero bueno, no importa. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más, gracias a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Disculparán cualquier sombra que ven en la pantalla, ya saben. Bueno, nada más, vamos a empezar el estudio del día de hoy. Vamos a hacer una oración para empezar rápidamente, ¿no? Así que vamos a orar, ¿ya? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más estamos aquí ante tu presencia para darte las gracias por todas las cosas que haces por nosotros. Gracias por un día más que nos das de vida. Gracias porque podemos estar con nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros enemigos. No importa, mi Dios, estamos con vida y eso es lo más hermoso que nos puedes dar. El regalo más bello que nos das día tras día. Mi Dios, estamos estudiando tu palabra santa y divina. Por favor, ayúdanos a seguir en el año bíblico. Bendícenos con tu conocimiento, tu providencia. Permite que todo sea real. De igual manera, te pido por el muro de oraciones, por cada una de las personas escritas ahí, mi Dios, y cada uno de nuestros pedidos de oraciones. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y muy bien, vamos con el capítulo 11 y tenemos un mega temazo. Vamos a estudiar la resurrección de Lázaro. Vamos a estudiar la resurrección de Lázaro. Vamos a ver también la parte final del ministerio de Cristo. Y bueno, vamos a ver algunas cosas, ¿no? Pero me interesaba mucho la historia de Lázaro, porque no lo hemos estudiado, ¿no? Y ahorita lo vamos a hacer al fin, así que vamos ahí, ¿no? Y bueno, ¿no? Primero, el nombre de Lázaro significa a quien Dios ayuda, ¿no? Ese es el significado del nombre de él. No se olviden que los nombres en la antigüedad siempre tenían un significado, ¿no? Un significado. Yo creo que aún hoy en la actualidad ciertos padres ponen a sus hijos nombres con significado. Ah, se llama así porque, o en honor a mi abuelito, o porque así se llama el papá, o porque ese día fue asado y cocinado. No sé, siempre le ponen un significado, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces Lázaro es a quien Dios ayuda, ¿no? Y dice que Lázaro enfermó, ¿no? Esto fue en Betania, ¿no? A 3 kilómetros de Jerusalén, estaba muy cerca de Jerusalén. Como vimos en el día de ayer, en el capítulo 10, un par de veces lo quisieron matar y capturar a Cristo y no pudieron porque no había llegado su momento simplemente, ¿no? Entonces Jesús ahorita está bastante lejos de Jerusalén, está lejito, está lejos de los problemas. Ustedes saben que Jesús era de busca la paz y síguela, ¿no? Entonces está evitando esos problemas, pues aún no llegaba su hora, ¿no? Pero Lázaro vivía bastante cerca de Jerusalén, apenas a 3 kilómetros, o sea, era un pueblito al lado de Jerusalén, estaba muy, muy cerca de Jerusalén, era muy peligroso, de hecho, para Jesús ese territorio, ¿no? Y bueno, dice que María, ¿no? Cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, dice que la que había ungido a Jesús, ¿no? Con sus ungüentos, sus pies y sus cabellos, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vimos esa historia. Dice que mandó un mensajero, ¿no? Envió un mensaje o mensajeros, quién sabe, ¿no? Diciéndole que aquí dice, el que amas está enfermo, tu mejor amigo está enfermo, podríamos mejor decirlo así, ¿no? Ya que para nosotros quizás sean mejor esas palabras, ¿no? Entonces, Jesús le dijo, no, esta enfermedad no será, dice, para muerte, ¿no? Sino más bien será para gloria, para dar gloria a Dios, ¿no? Entonces, esas fueron las palabras de Cristo, ese fue el mensaje que le mandó a Marta y a María, ¿no? Y bueno, dice que Jesús dice, amaba mucho a Marta, ¿no? Y a su hermana, bueno, amaba mucho a esa familia, eran muy, muy, muy allegados, ¿no? Y la palabra aquí amor es la palabra ágape, ¿no? La cual habla de un amor sincero de verdad, sin perjuicio, sin malicia, un amor sincero de todo corazón, ¿no? Y bueno, interesante. Siempre que aparece en la Biblia números, tomen mucha atención. Escuchó o sea, desde que escuchó que Lázaro estaba enfermo hasta hasta que fue al lugar de ellos, dice que pasó 2 días más en el mismo lugar. O sea, Jesús le dice, mira, Lázaro está enfermo, ya va acá, mandó el mensaje y dice que se quedó 2 días más. Interesante, ¿no?
luego después de esto dice que bajó con sus discípulos, ¿no? Y les dijo, vamos a Judea otra vez, ¿no? Se fue con los 12 a los discípulos, los 12 le dijeron que, bueno, le advirtieron, Jesús, ¿no te acuerdas de que la última vez que fuimos a Jerusalén te quisieron matar, ¿no? Prácticamente, le dijeron eso a los discípulos, y otra vez quieres ir para allá, no creo que sea muy sabio, prácticamente le estaban aconsejando a Cristo, ¿no? Jesús le dice, miren, el que anda de día no tropieza, ¿no? Porque ve la luz de este mundo. El que anda de noche tropieza, ¿no? En otras palabras, aún no ha llegado mi hora, tengo que trabajar, ¿no? O sea, miren, esto lo entendamos nosotros en nuestro diario vivir. Primero que nada, nunca nos pongamos en situaciones complicadas, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer algo, si vamos a hacer algo bueno y nos toca realmente hacer eso, y si por A o B circunstancia tendremos que pasar alguna complicación, mis queridos hermanos, nosotros seamos como Pablo. Me muero por llegar a las historias de Pablo, ¿no? Y cuando Pablo naufragó, a él se le había dado la promesa que iba a llegar a cierto destino. Listo. Le picó una serpiente súper venenosa. Igual, no le importó. Él tenía que llegar y punto. Jesús tenía que resucitar a Lázaro y no importa cuántas amenazas de muerte le habían puesto en su nombre. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer y eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces después les dijo, miren, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle, ¿no? Entonces sus discípulos dijeron, bueno, si está dormido, está sano, ¿para qué vamos a ir, no? Prácticamente la palabra de los discípulos, ¿no? Pero Jesús obviamente se refería a a la muerte de Lázaro, pues para los ojos de Dios la muerte es un sueño y para los cristianos la muerte también debe de ser un sueño, ¿no? ¿Cuántas personas alguna vez no han exclamado esto? Ya quiero descansar, ¿no? Entonces, la muerte es un sueño. Para el cristiano la muerte es un sueño, ¿no? Y nosotros nos morimos todos los días cuando vamos a la cama, ¿no? En realidad así es la muerte, así va a ser el día en que nos muramos. Se van a cerrar nuestros ojos como cuando vamos a dormir y se van a abrir como cuando nos despertamos, solo que pasando mucho tiempo o quizás no tanto. Bueno, depende del caso de cada uno. Entonces, esa es la situación, ¿no? Y bueno, Jesús dice, me alegro, dice, por ustedes que no estuve ahí, dice, pero ahora sí van a creer, dice, vamos para allá, ¿no? Entonces, miren, todo lo que Jesús hacía era con propósito. Podríamos decir que Jesús dejó que sucedieran las cosas, dejó que Lázaro falleciera, ¿no? Para de esta manera hacer una obra increíble. Y esto me encanta, ¿no? Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. A veces Dios nos va a hacer pasar momentos bastante complicados para que después de pasar esos momentos complicados nosotros podamos dar gloria a Dios con una experiencia nueva, ¿no? Lo cual, si Dios oraría con anticipación, no llegaríamos a ver esos resultados, ¿no? Entonces, es algo que a veces nosotros no entendemos y uno dice, Dios, pero ¿por qué permitiste esto? Pues bueno, porque tenía preparado esto, ¿no? Y tú no lo sabías, simplemente, ¿no? Y bueno, los Tomás, ¿no? Que los discípulos estaban con miedo. Yo hubiera estado con miedo ahí, de los 12, ¿no? Ir a Jerusalén, aquí pagamos piso todos, ¿no? Entonces, pero dice que Tomás, ¿no? Que su nombre significa, bueno, a ver, perdón, no era este. Sí, ¿no? Bueno, me perdí aquí. Bueno, Tomás dice que cogió en un acto de fidelidad, ¿no? Les dijo a los 11, vamos para morir con él, ¿no? Bastante decididos los muchachos, ¿no? Aunque todo eso, bueno, aquí parece que estaba en una buena comunión, ¿no? Más adelante en la cruz, cuando lo fueron a capturar, fue otra historia. Ahí vuelta fue, corran por sus vidas, ¿no? Pero bueno, aquí no, Tomás cogió, fue el que dio el primer paso y bueno, vamos muchachos, vamos, si toca morir, moramos con él, dijeron. Y se fueron, ¿no? Vino y vio, dice que ya, eran 4 días, ¿no? Que había muerto Lázaro, ¿no? 4 días tenía Lázaro muerto, ¿no? Betania dice que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Muchos judíos dicen que había en el velorio, como lo dijéramos nosotros en palabras actuales.
bueno, aquí dice aquí consolándoles, nosotros usando palabras actuales diríamos que había muchos judíos en el velorio. Y muchos judíos se refiere tanto a judíos como a los líderes, ¿no? Había algunos líderes. Parece que Lázaro era de cierta influencia y como también, bueno, era de cierta influencia Lázaro, ¿no? Entonces dice que Marta salió al encuentro de Jesús, ¿no? Parece que la avisaron, ¿no? A alguien le mandó, parece ser que Jesús mandó un mensajero diciéndole que él estaba ahí, ¿no? Marta va y le dice, si hubiera estado aquí, no habría muerto, ¿no? Y bueno, claro que hubiera sido así, obviamente, ¿no? Pero se dice que lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Entonces Marta también demuestra cierto grado de fe. Como que sabía que Jesús iba a hacer algo, porque sabían que Jesús no vino por nada. De hecho, cuando Jesús actuaba o iba a algún lugar era por algo, ¿no? No es que cogía y simplemente cogía, iba o así, porque sí, ¿no? Siempre tenía un propósito escondido. En fin, ¿no? Entonces Jesús les dijo, mira, tu hermano va a resucitar. Ella aquí le dice algo muy importante, ¿no? Y le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, ¿no? Tenía un buen conocimiento de los acontecimientos finales, ¿no? Jesús le dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida original, yo soy la fuente de la vida, yo soy la vida, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Y esa es la promesa para muchos cristianos a lo largo de los siglos, ¿no? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es verdad, Adán y cuántas personas más y héroes de la fe no están muertos, pero están vivos, ¿no? Porque simplemente están durmiendo, nada más. No hay mejor manera de explicar la muerte, ¿no? Le hace una pregunta, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo, ¿no? Creo que eres el Mesías, ¿no? Y aquí ella está afirmando su fe, ¿no? Entonces dice que llamó, dice a María, ¿no? En secreto, ¿no? Como para evitar un poquito los problemas, pero ella al oír que Jesús estaba ahí, salió muy apresuradamente. Obviamente que esto causó cierta sospecha, ¿no? Eh, pues Jesús dice que estaba lejitos de la aldea, ¿no? Entonces dice que los que estaban, dice, con María, dice, la siguieron, ¿no? Pensando que iba tal vez a llorar a la tumba. Entonces la siguieron tal vez para darle un poco de consuelo a esta mujer, ¿no? María coge, se postra a los pies de Jesús, ¿no? Y le dice las mismas palabras que le había dicho su hermana Marta, que si le hubiera estado ahí no hubiera muerto, ¿no? Y ella se quedó ahí llorando de rodillas ante Dios, ¿no? Ante Jesús, ¿no? Al verla llorar dice que todos se conmovieron profundamente, ¿no? Y bueno, según le decía a todas las gentes, página 490, dice que Jesús también lloró, pero dice que Jesús lo que más le causó las lágrimas, su indignación, dice que fue la hipocresía de los judíos, de los líderes judíos, pues ellos fingían que estaban llorando, ¿no? Entonces eso es algo que a él le cogió y le conmovió, ¿no? Fue la hipocresía. Lázaro, la muerte de Lázaro le puso triste. Oye, ¿quién no se va a poner triste, no? Jesús, acuérdense que a Jesús si le peñiscaba, le dolía. Eso ya lo hablamos en la naturaleza humana de Cristo, lo cual fue bastante extensa esa temática. Y bueno, no es nada a comparación de todo lo que involucra ese tema, pero bueno. Entonces Jesús lloró, ¿no? Tanto por Lázaro como sobre todo por la indignación de ver la hipocresía de los judíos, ¿no? Jesús pregunta dónde lo pusieron, ¿no? Y bueno, le dijeron ven y ve, ¿no? Y bueno, ahí el versículo 35 dice Jesús lloró, ¿no? Y bueno, al verle llorar a Jesús, la gente dice, se ve que lo amaba de verdad, ¿no? Porque sobre todo los hombres somos un poco medio duritos para echar lágrimas, ¿no? Entonces tiene que realmente haber pasado algo medio fuerte para que uno le saque una lágrima, ¿no? Bueno, y unos son más duros que otros todavía. En fin, no somos tan emocionales, no se nos facilita a nosotros, lastimosamente, porque tampoco es bonito ser así, no se nos facilita demostrar nuestros sentimientos. Vuelta a una mujer, hay mujeres que lloran prácticamente por todo, y eso es envidiable porque pueden desahogarse. Vuelta al hombre, no. El hombre no tiene ese regalo de Dios, mejor dicho, pero en fin. Entonces, miren, la gente que estaba ahí, ¿no? Y comenzaron a murmurar, ¿no? Y que decían, y este que abrió la vista al ciego, ¿no? No podía hacer que este también no se muera, no podía sanar acaso a Lázaro, ¿por qué dejó que muriera? Si eran tan amigos y lo quería tanto, ¿por qué dejó que Lázaro se muera? ¿Será que realmente hace milagros o será que solamente es un charlatán? Eran los rumores que por ahí se escuchaban, ¿no? Y bueno, dice que fue al sepulcro, que era una cueva, dice, con una piedra, ¿no? Parece que era una tumba familiar, ¿no?
Acuérdense, esto era muy común en la época de Jesús en Oriente, sobre todo en esa época. No sé si hoy en la actualidad seguirá haciendo esas tradiciones, no creo. Creo que hay otra manera de enterrar a los muertos, pero en esa época era así. Acordémonos de, 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 de Jacob, ¿no? La cueva de Macpela creo que era, si no mal recuerdo, una tumba familiar, ¿no? Pero bueno, en fin. Jesús dio la orden, quiten la piedra, quiten esa roca, ¿no? Y bueno, aquí vemos la cooperación humana, ¿no? Vemos la cooperación humana. Dios nunca hace por nosotros lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Entonces Dios siempre va a coger, y eso me gusta algo que hemos visto a lo largo de toda la Biblia. Jesús muchas veces dijo, ve y haz esto, aquello y lo otro, ¿no? Jesús pudo haber hecho un chasquido de dedos y solucionar todos los problemas, pero siempre nos pone a trabajar para que no seamos ociosos, para que no nos enseñemos a la vaguería, mis queridos hermanos, ¿no? Y eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Entonces, miren, miren, Marta al oír esto le dijo, Señor, ya se está pudriendo, ¿no? Que ese es al fin y al cabo el estado final de un cuerpo, ¿no? Ya se está pudriendo, ya lleva 4 días muerta, ¿no? Entonces, miren, estaba aquí, en otras palabras, afirmando Marta que estaba 100% muerto. ¿Por qué? Miren, había una tradición, ¿no? Que supuestamente había una tradición, no se sabe si realmente pudieron haber estado pensando Marta y los demás en esto, de que cuando una persona muere, dice que el espíritu, entre comillas, acuérdense que la cultura griega había impactado bastante la cultura judía y por ahí se metió esta idea de la inmortalidad del alma, pero bueno. Entonces, había ay, la tradición, la idea de que el espíritu de un muerto por 3 días intentaba entrar en el cadáver, ¿no? En su cuerpo, ¿no? Pero dice que al 4.º día ya se iba al ver que ya comenzaba a descomponerse el cuerpo, ¿no? Se asustaba, como quien dice eso yo. Entonces había esa creencia en esos días, pero ¿pudo haber sido este el caso? No lo sabemos. Sea como sea, Marta le dice eso, está 100% muerto, no creo que no creo que vaya a pasar algo. Bueno, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? ¿No? Bueno, le hicieron caso a Jesús, bueno, háganle caso, no tienen nada que perder al fin y al cabo, ¿no? Jesús dice que alzó sus ojos y le dio gracias a Dios, ¿no? Yo sé que tú siempre me oyes, ¿no? Pero lo digo a causa de los que están aquí, ¿no? O sea, Jesús, o sea, hizo esta oración, ¿no? En voz alta para los que estaban ahí, sepan que lo iba a resucitar en el nombre de Dios y no en el nombre de Belcebú, como ya lo habían difamado desde hace rato. Entonces lo hizo para aclarar cualquier cosita, ¿no? De esta manera no dejaba nada al azar ni que hubiera dudas, ¿no? Entonces miren, dice que habiendo dicho eso, clamó a gran voz, como quien dijera, gritó, alzó la voz fuerte y le dijo, Lázaro, ven afuera, ¿no? Y bueno, qué impresionante debió haber sido ver algo así, ¿no? Lázaro, según el deseo de toda la gente, es página 493, apenas podía caminar, pues estaba todo vendado, perdón, vendado como una momia, ¿ya? La mejor palabra para describir la situación de Lázaro, ¿no? Salió el pobre todo envuelto, ¿no? Vendado, pies, caras, todo, ¿no? Así los embalsamaban en esa época, ¿no? Y Jesús pues dio la orden de desatarlo, ¿no? Y yo no me imagino, ¿no? La cara de expresión de todos los que estaban ahí. Jesús acaba de levantar a alguien que lleva 4 días muerto y que se estaba pudriendo, vamos a decirlo así, de una manera más literal y directa. ¡Qué milagro! ¿Eh? Porque hay milagros. Yo creo que este es el milagro de resurrección más fuerte que hay en toda la Biblia. Porque hubieron milagros de personas que murieron, pero no pasó mucho tiempo. Acá el tipo llevaba 4 días, o sea, no había esperanza ni la más mínima de que estuviera vivo. De hecho, verán, hoy en la actualidad, en nuestra cultura, es muy popular que a una persona se la vele 3 días. Eso es algo muy bueno, de hecho. ¿En qué sentido? Siglos atrás,
a las personas no se les esperaba tanto tiempo para enterrarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Sucedía que a veces las personas no estaban muertas. Y hubieron algunos casos, hay algunos casos documentados de personas que se despertaron enterradas vivas, las cuales unas tuvieron la suerte de vivir esa experiencia para poderla contar y otras no. Entonces desde ahí hasta el día de hoy se toma esta costumbre que para mí está bien, ¿no? De que se vele 3 días a alguien, ¿no? Entonces, ya pasando esos 3 días, tampoco es recomendable más tiempo porque ya comienza, obviamente, la persona a entrar en estado de descomposición, ¿no? Entonces, miren, pero aquí había la garantía 100% de que estaba muerto, ¿no? Incluso se da que ya expulsaba el olor de la putrefacción. Y acuérdense, en este tiempo creo que no había lo que es formol, que eso sirve para conservar a los muertos, que hoy en la actualidad se aplica el que quiere y el que no también. En fin, ¿no? Entonces, fue un acto increíble. Resucitar a alguien que ya estaba pudriéndose. ¿Qué profeta había hecho eso? Que yo he leído todo el Antiguo Testamento y no me acuerdo de ninguno que haya hecho eso, ¿eh? Sí, resucitaron a unos cuantos, vuelvo y repito, pero eran recientemente muertos, ¿no? Muchos se quedaron con la boca abierta y a la vez creyeron en él, ¿no? Y algunos le contaron a los fariseos, ¿no? Pues, Bueno, quienes le contaron a los fariseos pudieron haber sido espías o gente que se había sorprendido mucho, no se sabe, pero bueno, los fariseos se enteraron, los líderes, ¿no? Entonces los fariseos, pero miren, esto es el colmo del colmo, ¿no? Los fariseos, en vez de decir, wow, resucitó un muerto, ¿qué fue lo que dijeron? Les voy a leer textualmente. Entonces los príncipes de los sacerdotes, los líderes, los máximos líderes de los sacerdotes y de los fariseos, los de más alto cargo en todo Judá, se reunieron en un concilio, hicieron una reunión y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Qué increíble, ¿no? Los fariseos reconocieron que Jesús hacía milagros, ¿no? Pero ¿saben qué? Ellos no los aceptaban. ¿Por qué? Conveniencia simplemente, ¿no? Si no hacemos algo, todos creerán en él. Y los romanos vendrán y destruirán el templo y nuestra libertad, ¿no? Recuerden que la nación de Israel era una nación conquistada, tenían ciertos privilegios porque los romanos les habían permitido, ¿no? Pero cuando los romanos se enteraban que por ahí había una media revuelta y el pueblo de Israel era bastante revoltoso porque no aceptaban otra autoridad sino la divina y otro rey que no sea Dios, ellos venían y pues bueno, ¿qué les digo? Esas visitas no eran nada bonitas, ¿no? Quedaban muchos muertos, se ponían ciertas leyes, se pagaban tantos impuestos, era un relajo todo eso, ¿no? Entonces no convenía, ¿no? Por un lado, lo que los fariseos están diciendo es entendible. Yo los voy a comprender a los fariseos. Sí es verdad, Jesús podía armar una buena revuelta, pero vamos a la evidencia. Jesús alguna vez había instado a una revuelta. ¿Alguna vez había pretendido un reino terrenal? Jesús no había hecho nada de eso. Lo que ellos decían era verdad, pero a Jesús no le aplicaba esas acusaciones que ellos hacían. Lo que al menos ellos debieran haber hecho es reconocerlo como profeta. Pues ellos mismos vieron, ¿no? Que dijeron, hace demasiados milagros. Y miren, ahí ellos en todo el dilema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos hacemos cristianos? ¿Lo matamos? ¿Apelamos a César? ¿Qué hacemos? O sea, los pobres estaban entre la espada y la pared. Y lo triste de todo esto es que ellos no iban a renunciar nunca a sus puestos, ni iban a reconocerlo como Mesías, porque eso hubiera sido cambiar toda su religión. ¿Y en qué posición hubieran quedado ellos? Esto es como cuando, vamos a entenderlo de esta manera, aunque a mí no me gusta la política y no sé mucho de ella, esto es como cuando hay un nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Están los viejos diputados, ¿no? Los que ya tienen su sueldo asegurado y bueno, etcétera, etcétera. Y cuando viene un nuevo partido, ellos son unas luchas acérrimas a la muerte, no por el bienestar del pueblo, sino por
por proteger sus propios bolsillos, ¿no? Que esto era más o menos lo que estaba pasando aquí, ¿no? Era coger, abandonar sus cargos públicos y dárselos a los 12 apóstoles. No lo iban a hacer. Ya, en fin, ¿no? Y bueno, dice que entonces Caifás, dice uno de ellos, dice, sumo sacerdote aquel año. Bueno, aquel año en el sentido de en el año de la crucifixión, no es que era recién puesto ese año. No, Caifás parece que... Bueno, ya vimos eso también, esa genealogía, ya les dejé yo ahí, pero bueno, en los diagramas está todas esas fechas. Dice que Caifás dijo lo siguiente, ustedes no saben nada, les dijo, ¿no? Más vale que un hombre muera y no toda la nación perezca, ¿no? Aunque sea inocente. Prácticamente eran las palabras de Caifás. Caifás dijo, verán, este puede ser el Mesías. Voy a tratar de traducir lo que dijo él, ¿no? Este puede ser el Mesías. O por último, ¿saben qué? Es un profeta, Jesús es un profeta, pero ¿saben qué? A donde nos está guiando este profeta, lo que nos va a hacer es que perdamos toda la nación. Así que en este caso es preferible que este profeta se muera y no que vengan los romanos y nos maten a todos, ¿no? Lo cual irónicamente pasó 40 años después, ¿no? Que esa es otra historia. Entonces, estas fueron las palabras de Caifás. No importa que este sea un inocente, es preferible que él muera antes que toda la nación perezca, ¿no? Y versículo 51 dice, profetizó, ¿no? Aquí dice que, a ver, dice que Caifás no dijo esto por su voluntad, ¿no? Sino que profetizó, ¿no? Que el Mesías moriría por la nación ese año. Entonces, miren, aquí sin querer queriendo, como dicen por ahí, ¿no? Sin querer queriendo, dio una profecía, ¿no? Profetizó que Jesús moriría ese año, ¿no? Sin querer queriendo. No es que él era profeta ni nada por el estilo. Es más o menos lo que trata de decir aquí, ¿no? Entonces, miren, hay que matarlo sea como sea, dijo Caifás, ¿no? Ya. Y para reunir, dice, a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿no? Bueno, eso es lo que involucraba la muerte de Cristo, según el versículo 52, ¿no? Así que dice que desde ese día, dice, convinieron en matarlo. O sea, se decidieron definitivamente a matarlo. Varias veces quisieron capturarlo, lo quisieron apedrear, pero fueron cosas del momento, ¿no? Pero ahorita dijeron, lo matamos o lo matamos. Esas fueron las palabras de ellos, ¿no? Los máximos líderes, ¿no? En fin, ¿no? Entonces dice que Jesús, dice por eso, dice ya no andaba, dice en público, y dice que se fue a un pueblo llamado Efraín, ¿no? Con los 12 apóstoles, ¿no? Entonces aquí Jesús ya se concentra un poquito más con los 12, en estos últimos días que le quedan de vida, ¿no? Y bueno, dice que faltaba poco para comer la Pascua, dice que así, subieron, dice, a Jerusalén para purificarse, y hemos visto los rituales de la Pascua, eso lo vimos en Levíticos 23, toda la cuestión de la Pascua, ya aclaré todo eso, ¿no? Y dice que lo buscaban en Jerusalén, ¿no? Y se preguntaban si no iba a venir a la Pascua. Entonces la gente estaba ya, Jesús era noticia pública, Jesús ya no era alguien que por ahí estaba en el anonimato. Medio mundo andaba ya esperándolo a él, ¿no? Los líderes dicen que habían anunciado que si lo veían tendrían que avisar, ¿no? Para arrestarlo. O sea, ya. O sea, esto fue algo que se salió de control. Miren, la resurrección de Lázaro fue la última prueba que Jesús les dio. ¿Se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? Ahí está. Envíalo a Lázaro para que les advierta, ¿no? Que le dijo Abraham, va a ser en vano. Si no creyeron a Moisés, no van a creer a Lázaro. Se envió a Lázaro de entre los muertos. ¿Le creyeron? Más adelante nos dice que también lo querían matar a Lázaro. Pobrecito. Acaba de morir y lo querían volver a matar. Así de gracioso suena, pero así de triste también es, ¿no? ¿Qué tan ciegos estaban? Yo diría que no tenían ni siquiera ojos. ¿Ya? Espiritualmente hablando, ¿no? Comentarios del capítulo 11. Tenemos una cita, dejen ver. Sí, una sola cita tenemos, la cual nos dice
Caifás profetizó sin saberlo. Ve, justo lo que decía yo. Vamos a ver qué nos dice. Dice, estas palabras fueron pronunciadas por uno que no conocía su significado. Había perdido el sentido de lo sagrado, de los sacrificios y las ofrendas. O sea, yo no sé, esperemos que nunca esta sea nuestra situación, ¿no? Vivir una vida cristiana ya por costumbre, ni siquiera por sentirlo, ¿no? Pero dice, sus palabras significaban más de lo que sabían él o los que estaban relacionados con él. Con ellas dio testimonio de que había llegado el tiempo para que cesara para siempre el sacerdocio arónico, condenando a aquel que había sido simbolizado en cada sacrificio ofrecido, único con cuya muerte terminaría la necesidad de los símbolos y las sombras. Estaba declarando sin saberlo que Cristo estaba por cumplir aquello para lo cual había sido instituido, el sistema de sacrificios y ofrendas, y morir por todo el pueblo para que no perezca en el sentido espiritual. Aunque ellos lo querían proteger en el sentido físico, fue bueno, pasaron 40 años, vinieron los romanos y bueno, ya saben lo que pasó ahí, ¿no? Conflicto de los siglos, capítulo 1, pueden ver muy bien esa historia, ¿no? Y eso, mis queridos hermanos, vamos al capítulo, déjenme ver, 12, ¿no? Y nos sigue el 13, ¿no? Entonces vamos al capítulo 12 ahorita. Y bueno, dice que días antes de la Pascua, ¿no? Vino, dice, a Betania, ¿no? Donde había resucitado a Lázaro, ¿no? Y bueno, Simón le había, Simón el leproso, esa historia también ya la vemos, había hecho una cena, ¿no? Se nota, a ver, allí se nos dice Marta, ¿no? Y también dice que estaba Lázaro en la mesa, ¿no? Entonces Lázaro se había hecho medio popular, medio mundo lo quería ver, entonces todo el mundo le invitaba al pobre, ¿no? Dice que María ungió sus pies y la... A ver. La casa se llenó de la fragancia de su perfume, esa historia ya la vimos, ¿no? Ya saben lo que dijo Judas, bueno, etcétera, ¿no? Jesús les dijo, pobres tendrán siempre, toda la vida, a mí solamente me tendrán esta vez, ¿no? Y muchos judíos dice que se enteraron, ¿no? Y lo fueron a ver, dice, a él y a Lázaro. Eran el dúo dinámico, todo el mundo los quería ver, ¿no? Pero los líderes también, dice, querían matarlo a Lázaro. Ahí está lo que les decía, ¿no? El pobre Lázaro hace unos días había salido de la tumba, lo querían volver ahí, ¿no? Qué increíble, ¿no? O sea, yo sé, verán, que yo y ustedes y no sé cuántos más, ¿no? Que estamos viendo, escuchando esta temática, no somos perfectos. Yo no soy perfecto, ¿no? Yo tengo muchas fallas. Pero desear la muerte de dos personas porque sí. Verán, yo sé que sobre todo en nuestros países latinos hay mucha corrupción en los juzgados, pero hay que ser demasiado vil, ¿no? Para coger y condenar a alguien inocente a la pena de muerte o tal vez a 25 años de cárcel por un crimen que no cometió. Y tú como juez, pongámonos en los zapatos de un juez, ¿no? Y tú como juez sabes, ¿no? Miren, hablemos, esto una vez yo les dije, ¿no? Digamos que somos jueces, ya, somos medios corruptos, está bien, ya, somos corruptos. Y que por ahí te digan, mira, gánate tanto de cantidad de dinero y quiero que mandes a esa persona a la pena de muerte. Verán, yo no sé, ¿no? Pero por más corrupto que yo sea, yo no hiciera algo así. Yo no hiciera algo así. Mandar a alguien a la muerte por algo que no hizo. O por último, coger, ¿no? Y condenar a alguien tal vez a 25 años de cárcel por algo que no hizo. Es muy diferente, aunque pecado es pecado, no estoy excusando aquí nada, ¿no? Solamente estoy poniendo un caso hipotético. Es muy diferente que alguien me dijera, mira, te pagamos tanto y déjame libre. Es más tolerable la idea de dejar a un criminal libre, ¿no? Que condenar a un inocente a toda una vida en una cárcel, ¿no? Es más tolerable la idea, ¿no? Porque al fin y al cabo uno dice, bueno, puede salir y puede cambiar. Es más tolerable, no estoy diciendo que está bien, solamente es un ejemplo. Es más tolerable, ¿no? Pero estos, ahora vamos otra vez con los líderes. Querían matarlo por nada. A los dos. Lázaro, ¿qué había hecho? Ese sí no había hecho nada, de verdad. Jesús al menos había hecho milagros que les daban a los pobres cachetadas todos los días. Pero ¿qué hizo Lázaro? Nada. No tenían nada para matar a Lázaro, pero lo querían matar. O sea, habían caído en un punto en que no les importaba nada, ¿no? Y saben que la ley condenaba el asesinato, ¿y ellos qué eran? Madre mía, ¿no? Y bueno, dice que por causa de su influencia, ¿no?
por el milagro de Lázaro y todo eso, dice que muchos creyeron en Jesús, ¿no? Pues no todos los días se ve una resurrección, ¿eh? En fin. Bueno, sigamos. Dice que al día siguiente, dice, la multitud dice, ¿verdad? Que vino a Jerusalén, supo que Jesús vendría, ¿no? Lo recibieron con las palmas. Bueno, aquí es la entrada triunfal, ¿no? Jesús se monta en el burrito, ¿no? Se cumple lo que dice Zacarías 9:9, ¿no? Los 12 se dieron cuenta, a ver, no se dieron cuenta, dice, hasta que fue, bueno, a ver, ya. Dice que los discípulos no entendían estas cosas, la entrada triunfal y todo esto, ¿no? Hasta cuando él fue crucificado. Y bueno, ya vamos a Hechos, ahí vamos a aclarar ciertas cosas, ¿no? Los que habían visto la resurrección de Lázaro daban testimonio. Sí, el que está ahí, el que acaba de entrar al cielo, resucitó a Lázaro y llevaba 4 días muertos. Yo estaba ahí, yo vi cuando murió, yo vi que apestaba y todo. Y entonces la gente comenzó a dar el informe, ¿no? O sea, todo fue una cosa, una euforia increíble, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Y bueno, dice que la gente lo venía a ver, ¿no? Pues había resucitado a Lázaro, ¿no? Que puede levantar de los muertos. Es una cosa bárbara, Jesús. O sea, la resurrección de Lázaro fue el boom, ¿no? Fue el milagro de los milagros. Entonces, medio mundo lo quería ver a Jesús, medio mundo quería estar ahí. Decían, tiene que ser el Mesías. Del que se había profetizado en Deuteronomio 18:15, ¿no? Entonces, fue una cosa increíble, ¿no? Y Jesús dejó que medio mundo le presta atención. ¿Por qué? Porque justamente porque ya era el clímax de su vida y era necesario llamar toda la atención posible, ¿no? Para dar el mensaje final, ¿no? Y bueno, los fariseos viendo la entrada triunfal, ¿no? Viendo a media nación, o a toda la nación, mejor dicho, ¿no? Yéndose atrás de él, ¿no? Dice que ellos dice que ellos viendo todo esto, ¿no? Decían, miren, así no lograremos nada. Todo el mundo le sigue, ¿no? Y era una cosa increíble lo que estaba pasando así, ¿no? Imagínense ahí Jesús, ellos a un lado, nadie les paraba bola, nadie les ponía la más mínima atención, ¿no? Era más o menos como cuando Amán llevó a Mardoqueo, más o menos así como la historia de Esther, ¿no? Si se han de acordar, ¿no? Bueno, entonces todo era una cosa increíble, no podemos hacernos ni la más mínima idea, ¿no? Jesús entrando, la gente ahí, bueno, eufórica, los otros a un lado, en fin, ¿no? Y bueno, dice que se acercaron, dice, unos griegos, unos gentiles, podríamos decirlo también, ¿no? Que habían subido a adorar a la fiesta. Parece que esos eran proselitos, eran personas, como diríamos nosotros, visitas en nuestras iglesias, ¿no? Y bueno, no se olviden que Jesús también habló de la salvación para los gentiles, ¿no? Y dice que uno se acercó, dice a Felipe, para pedirle ver a Jesús, ¿no? Felipe se lo dijo a Andrés y los dos se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió lo siguiente, ¿no? Les dijo, llega la hora para ser glorificado, ¿no? Jesús siempre salió con respuestas medias raras, ¿no? Pero bueno, nunca fue con respuestas directas. Siempre daba una respuesta, era un mensaje lo que daba, mejor dicho así, ¿no? Y mira lo que les dice, si el grano cae, dice, en tierra y muere, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, da mucho fruto, ¿no? O sea, si un grano no cae en tierra, no da fruto, se muere solito. Pero si cae en tierra y se muere, la semilla muere y se convierte en una planta, ¿no? Da muchos frutos, ¿no? Está hablando de su muerte y de su resurrección, ¿no? El que desprecia su vida en este mundo, ¿no? La conservará, dice, para la eternidad, ¿no? Esto también ya sus mensajes ya hemos analizado, dice. El que me sirve, dice, que me siga, ¿no? Y mi Padre lo honrará. Me siento, dice, angustiado, dice, pero no pediré ser salvo, ¿no? Pues para esto vine, ¿no? Y bueno, esas fueron las palabras de Jesús, dando un mensaje indirecto también, que la salvación es para todo el mundo, ¿no? Y que él había venido para morir, ¿no? Entonces, él hablando todo esto, ¿no? Dijo, exclamó, Padre, glorifica tu nombre. Dice que entonces oyó una voz del cielo, ¿no? Que decía, lo he glorificado, ¿no? Y lo glorificaré otra vez, ¿no? Entonces dice que unos, los que habían escuchado la voz, decían, es un trueno, otros decían, es un ángel, ¿no? Y yo creo que esto se aplica muy bien al libro Primeros Escritos, que dice que para el tiempo del fin, los salvos van a escuchar el día y la hora, los perdidos van a escuchar un trueno.
Entonces aquí se cumple literalmente esto, ¿no? Para los que no tienen la percepción espiritual, ¿escuchan qué cosa? Simplemente un trueno. Para los que tienen la percepción espiritual, ¿qué escuchan? Claramente la voz de Dios, ¿no? Con comas y detalles, ¿no? Y bueno, no lo digo, dice, para mí, sino para ustedes, ¿no? Ahora el juicio de este mundo, ¿no? A ver, sí. Ahora el juicio de este mundo, dice, ha venido ahora el juicio de este mundo, ¿no? Y su príncipe será echado, ¿no? Y bueno, según el deseo de todas las gentes, página 709, dice que ya no podía, dice, Satanás acusarlos o acechar a los ángeles, ¿no? Parece ser hasta donde se entiende. Verán, cuando Satanás fue expulsado en el principio del cielo, fue destinado al abismo. Desde ahí, con la raza humana solamente podía tener acceso mediante el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Adán y Eva cayeron, se hizo el príncipe de este mundo. Podía recorrer la tierra y andar por ella, como se describe en el libro de Job. Y era el representante, el peor representante que pudimos haber tenido alguna vez de este planeta Tierra, ¿no? Cuando Cristo lo venció en la cruz, ¿no? Ahora Cristo se convirtió en su representante. Satanás ya no tiene cabida en el cielo, hasta donde se entiende, ¿no? Entonces él siempre, ¿no? Que iba al cielo, estaba ahí acechando a los ángeles que entraban y salían. Bueno, ya saben, ¿no? Tratando de meterle cizaña, ¿no? Pero ahora sería echado una vez más, ¿no? Hay ciertos comentadores que dicen que Satanás aún tiene acceso al cielo, pero de una manera aún más limitada. Bueno, eso lo veremos en Apocalipsis, ¿ya? Porque yo tampoco estoy muy seguro de eso. Pero hasta donde yo entiendo, Satanás ya no tiene acceso al cielo, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces Jesús aquí está profetizando, ¿no? La caída de Satanás y su triunfo sobre él, ¿no? El cual iba a perder todas sus facultades como representante de este mundo y dueño también, ¿no? Y cuando resucite, atraeré todos a mí, ¿no? Y esas son las palabras de Cristo. Sigamos. Y esto lo decía, ¿no? Para señalar su manera de morir, ¿no? Aquí estaba especificando su muerte, ¿no? La escritura... a ver. Ya. Entonces la multitud le dijo, la gente le dijo, la escritura nos enseña que reinará por siempre el Mesías, ¿no? ¿Cómo dices que morirá, ¿no? ¿Cómo dices que tú vas a morir si supuestamente el Mesías, que tú eres el Mesías, tiene que morir, ¿no? Si supuestamente va a reinar por siempre, ¿no? Jesús le dijo, aprovechen que aquí está la luz la luz por un poco más, ¿no? Que nos sorprenda las tinieblas, dice, aprovechen, ¿no? Entonces Jesús le dijo, miren, aprovechen ahorita que tienen la luz, que no les sorprenda las tinieblas. Esa fue su respuesta, ¿no? Mientras tienen la luz, dice, crean en ella. Y bueno, después de decir estas palabras, dice que se fue, se ocultó de ellos, ¿no? Y bueno, ahí se acabó prácticamente su gracia y fue cuando Jesús ya se fue, si no mal recuerdo, al Monte de los Olivos y bueno, etcétera, etcétera. Casi estas fueron las palabras de Cristo, pero miren, Cristo siempre estuvo anunciando su muerte, siempre estuvo diciendo la verdad. Y advirtió todo, ¿no? Para que cuando pasen estas cosas, todos creyeran en él. Y entendieran que no lo dijo por decir, sino porque sabía lo que iba a suceder, ¿no? Entonces Jesús ya se retiró, se acabó el tiempo de gracia prácticamente para ellos, ¿no? Podríamos decirlo de cierta manera, ¿no? Y se cumplió lo que dijo Isaías, ¿no? Que no le iban a creer, ¿no? Pues bueno. Dice, lo cegó, dice, endureció su corazón, dice, para no ver ni comprender. Ni se convirtieron ni los sané, ¿no? Lo que dice Isaías, ¿no? Y bueno, esto es una profecía, ¿no? Miren, a veces, por ejemplo, la Biblia dice, y endureció el corazón de ellos. No es que Dios fuerza a nadie, sino que realmente Dios ve el futuro, sabe lo que va a pasar y lo escribe. Y dice, pero es que el futuro no se puede cambiar. El problema es que Él ya sabe lo que va a pasar. Entonces, simplemente eso es todo, ¿no? Y bueno, en fin. Y bueno, todo esto lo podemos encontrar ¿dónde está? En Isaías capítulo 6. Sí, en Isaías capítulo 6 está todo esto que acabo de decir, ¿no? Y bueno, sigamos. Y bueno, dice que aún así muchos de los líderes, ¿no? Le creyeron, dice, pero no lo confesaban por no ser expulsados. Y esa es la actualidad de hoy.
en nuestras iglesias. Hay muchos pastores, muchos miembros de iglesia que saben la verdad, creen la verdad. Pero ¿saben qué? Por miedo al que dirán, por miedo a perder sus cargos, su influencia, no dan el paso. Pero va a llegar el día cuando lo hagan, ¿no? Y en el caso de Jesús fue después de haberlo muerto. Y en nuestro caso va a ser cuando veamos los acontecimientos finales. Los cuales, mis queridos hermanos, son terribles, ¿no? Pero bueno, sigamos, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ya. Entonces dice que, y miren, el versículo 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y bueno, yo digo, ¿qué es la gloria de los hombres? Yo no sé, ¿no? Yo nunca he sido, yo de manera personal, nunca he sido de los que les importa el que dirán. Yo sí soy un poquito más sólido en ese sentido, ¿no? Pero hay gente que se preocupa lo que dice la gente, que ni siquiera, pero yo de manera personal, ¿no? Entonces, miren, nosotros debemos de ser así. Y lo que piensan los hombres, bueno, ¿y qué me importa, no? Literalmente. Nosotros siempre nos interesa lo que piense Dios de nosotros, ¿no? Porque muchos prefieren quedar bien con los hombres y no con Dios, lo cual debería ser todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en fin. Y bueno, a sus 12 discípulos les dijo, el que cree en mí, cree en el que me envió, y el que me ve, al que me envió, ve, ¿no? Vine como luz, dice, para que el que crea en mí no muera en tinieblas, ¿no? Aquí hablando de la verdad, la gracia y bueno, todo eso, ¿no? El que me oye y no me obedece, no será yo quien lo condene, ¿no? A ver, no seré quien lo condene, ¿no? Pues no vine para eso, ¿no? El que me rechaza, tiene quien lo juzgue, ¿no? La hora, a ver, lo hará, dice, con mi propia palabra. No hablé, dice, por mí, sino el mandamiento de mi Padre, ¿no? El mandamiento de mi Padre, ¿no? Dice, y su mandato es vida eterna, y lo digo tal cual como me dijo a mí, ¿no? Entonces, bueno, aquí está hablando del rechazo, ¿no? Del rechazo que en este caso tuvieron los líderes, ¿no? No me rechazan a mí, rechazan al que me envió. No me creen a mí, sino al que me envió, ¿no? Yo no los juzgo, los juzga la palabra, los juzga sus propias palabras y la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios pone aquí en contraste, ¿no? Y hoy en la actualidad es lo mismo. Dios nos da luz, nos da tantas cosas, pero es cosa de cada cual. Lo acepta o lo rechaza, simple y llanamente así, ¿no? Y bueno, vamos a leer las citas del capítulo 12 para terminar. Tenemos unas cuantas, no son muchas, pero sí son unas, creo que 5 citas aproximadamente. Sí, y la primera nos dice amor y talentos combinados. Dice, el amor puro y santificado expresado, dice, por la obra de la vida de Cristo, es como un perfume sagrado, llena toda la casa de fragancia como un frasco abierto de perfume. La elocuencia, un vasto conocimiento de la verdad, la devoción externa y los talentos excepcionales llegarán a ser tan fragantes como el frasco abierto de ungüento. Si se combinan con un amor sagrado y humilde, pero los dones, la capacidad y las dotes más selectas, si están solos, no pueden ocupar el lugar del amor, ¿no? Ahí está, ¿no? Sin amor, nada soy, ¿no? Siguiente cita, multitudes aclaman a Cristo, dice. Los dignatarios del templo quedan mudos de asombro. ¿Dónde está el jactancioso poder de sacerdotes y gobernantes sobre el pueblo? Las autoridades habían anunciado que cualquiera que reconociera a Jesús como el Cristo sería expulsado de la sinagoga y privado de los sagrados privilegios de ella. Sin embargo, aquí está la multitud entusiasta que prorrumpe en hosanas al Hijo de David y recita los títulos que le fueron dados por los profetas. Que los sacerdotes y gobernantes intentaran excluir del mundo los rayos de la gloria del sol de justicia hubiera sido lo mismo que trataran de privar a la tierra de los brillantes rayos del sol. O sea, una tarea imposible, ¿no? A pesar de toda la oposición, el reino de Cristo fue confesado por el pueblo. Miren qué bonito, ¿no? Hasta aquí. A la gente no le importó. Y así deberíamos ser nosotros, hermanos, nosotros que nos llamamos cristianos, ¿no? Cuando veamos algo mal, yo no tengo por qué quedarme callado y participar de ese pecado, ¿no? Simple y llanamente así, ¿no? Y el pueblo no hizo caso. Imagínense ahora, a ellos les tocaba expulsar a todos de la sinagoga. Se iban a quedar sin seguidores, ¿no? No les convenía. En fin. Cuando los fariseos y gobernantes recuperaron el habla, dice, murmuraron entre sí, ya veis que no conseguís nada.
Mirad, el mundo se va tras él, dice. Pero pronto se liberaron del efecto paralizante del extraño espectáculo que habían contemplado y trataron de intimidar a la multitud, amenazando con acusarla ante las autoridades civiles de levantar una insurrección, ¿no? Bueno, no les duró mucho la sombra, tristemente. Y bueno, la siguiente cita nos dice, no hubo descanso para algunos, dice. Nunca antes fue Jesús tan ampliamente conocido, dice, como cuando colgaba de la cruz, ¿no? Bueno, ahí fue cuando ganó su mayor popularidad, podríamos decir, ¿no? Fue levantado de la tierra para atraer a todos hacia él. En los corazones de muchos que contemplaron esa escena de la crucifixión y que oyeron las palabras de Cristo, brillará la luz de la verdad. Proclamarían con Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hubo quienes nunca descansaron hasta que escudriñando las Escrituras y comparando pasaje con pasaje comprendieron el significado de la misión de Cristo. Comprendieron que el perdón gratuito lo daba aquel cuya tierna misericordia incluía el mundo entero. Leyeron las profecías concernientes a Cristo y las promesas tan generosas y plenas que indicaban un manantial abierto para Judá y Jerusalén, ¿no? Entonces miren, ahí está, ¿no? Los que quisieron realmente estudiar, investigar y comprender todo, lo lograron. Pero eso es cosa de cada cual, ¿no? Siguiente cita, dice, estudiando todo a la luz de la cruz, dice. El sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad alrededor de la cual se agrupan todas las otras verdades. Para entender y apreciar debidamente toda verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, y eso es verdad, debe estudiarse a la luz que fluye de la cruz del Calvario y en relación con la maravillosa verdad central de la expiación del Salvador. Los que estudian en admirable sacrificio del Redentor crecen en gracia y conocimiento. Presento ante vosotros el grande y magnífico monumento de misericordia y regeneración, salvación y redención, el Hijo de Dios levantado en la cruz del Calvario. Este debe ser el tema de cada discurso. Cristo declara, si fuera levantado de la tierra, a todos se traerá a mí mismo, ¿no? Entonces, miren, sí, sí, no. Muchos piensan que hablar de la cruz es coger y decir, Cristo murió por tus pecados. Y ya. Muchos piensan que hablar de la cruz es eso, pero no. Hablar de la cruz no es solamente eso. Hablar de la cruz también es vencer el pecado. Así como Cristo lo venció en la cruz. No solamente murió por tus pecados, ¿no? Venció el pecado y te dio la clave para vencer el pecado. Y tú, como venció el pecado, también puedes vencer el pecado. Pero ese mensaje no conviene, lastimosamente, ¿no? Bueno, en fin, siguiente cita. La cruz plantada entre la tierra y el cielo, dice. Cuando Cristo vino a este mundo, encontró que Satanás tenía todo como él quería. El adversario de Dios y del hombre pensaba que era sin duda el príncipe de la tierra. Pero Jesús se aferró al mundo para arrancarlo del poder de Satanás. Vino a redimirlo de la maldición del pecado y del castigo de la transgresión para que el transgresor pudiera ser perdonado. Plantó la cruz entre el cielo y la tierra, entre la divinidad y la humanidad, y cuando el Padre contempló la cruz quedó satisfecho. Dijo, es suficiente, la ofrenda es completa. Dios y el hombre pueden reconciliarse. Los que han vivido en rebelión contra Dios pueden llegar a reconciliarse. Sí, cuando ven la cruz, se arrepienten y aceptan la gran propiciación que Cristo ha hecho por sus pecados. En la cruz ven que la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron, ¿no? Y bueno, y la última cita nos dice, la cruz un centro en el mundo, nos dice así. La cruz se levanta sola, es un gran centro en el mundo. No encuentra amigos, los hace, crea sus propios instrumentos. Cristo se ha propuesto que los hombres lleguen a ser colaboradores con Dios. Hace de los seres humanos sus instrumentos para atraer a los hombres a sí mismo. Un instrumento divino es suficiente únicamente mediante su acción en los corazones humanos, con su poder transformador, haciendo a los hombres colaboradores con Dios. Amén, ¿no? Y bueno, simplemente la cruz, mis queridos hermanos, ¿no? Y esto vamos a hablar un poquito más en Hechos y en Romanos. Y vamos a estudiar el capítulo 13, el cual tenemos bastantes comentarios. Bueno, vamos a ver qué nos dice el capítulo 13, ¿ya?
Y bueno, vamos al capítulo 13. Vamos a ver la última cena. Y bueno, esto fue antes de la fiesta de la Pascua, fue un día jueves, ya les... Verán, hay ciertas cositas que por aquí yo no doy porque ya les dejé unos cuadros y todo eso y tienen para deleitarse, ¿no? Entonces, faltando para la Pascua un día, podríamos decirlo así específicamente, ¿no? Dice que sabiendo que al fin llegaba su hora, ¿no? Y bueno, aquí se dice ya llegaba su hora. Antes siempre decía, a mi hora no ha llegado, a mi hora no me ha llegado, pero ahora sí ya había llegado su hora, ¿no? Eh, Había llegado su hora para ir al Padre, ¿no? Dice, el que, el que amó a los suyos hasta el fin. Bueno, aquí haciendo un poquito, vamos a decirlo así, una palabra poética de parte de Juan, ¿no? Dice que terminando la cena, dice que el diablo dice, había puesto en el corazón de Judas, ¿no? Traicionarla, ¿no? Y Jesús dice, sabiendo, dice que el Padre, dice, todo le había puesto, dice, en sus manos. Salió, dice, salió de Dios, dice, a él, a ver, salió de Dios, dice, ¿no? Y a Dios, ¿no? Volvía, ¿no? Bueno, refiriéndose a su ascensión y resurrección, ¿no? Y bueno, dice que se levantó, y se quitó un manto que él llevaba, ¿no? Se ató, dice, una toalla a su cintura, ¿no? Y entonces dice que comenzó, dice, a lavar sus pies con una agua que puso en algún recipiente, ¿no? Le lavó los pies a los 12, ¿no? Pero mira, aquí viene la lección de esto, ¿no? Lavar los pies era el deber de un esclavo extranjero. Esto no se le podía pedir a un esclavo judío, ya que era un acto como de humillación casi, ¿no? Lo podía hacer también la esposa o los hijos, ¿no? De un jefe de casa, porque así era una manera también de respeto, ¿no? Tenía un significado, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero que un hombre adulto lave a otro hombre adulto los pies no estaba bien visto, ¿no? Entonces, y en este caso, el maestro, que Jesús era el maestro de los 12, que le lave los pies a sus discípulos, era muy, muy, muy humillante de parte de Jesús hacer algo así, ¿no? Entonces, vemos aquí una lección, ¿no? De humildad totalmente, ¿no? Hasta donde se entiende, esto fue antes de la cena, el acto de lavarse los pies, ¿no? Y bueno, entonces mire, vino hasta el apóstol Pedro y como ya saben, el apóstol Pedro era medio impulsivo, le dijo, no, Señor, tú no me puedes lavar los pies, prácticamente las palabras de él. Jesús le dijo, mira, si tú ahorita esto no lo entiendes, pero lo vas a entender después. El apóstol Pedro afirma, ¿no? Tú no me vas a lavar los pies nunca, ¿no? Entonces Jesús le dijo, mira, si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo, no vas a poder entrar en el reino de los cielos, prácticamente, ¿no? El apóstol Pedro, viendo senda amenaza, y se asustó obviamente y le dijo, bueno, Señor, si es así, entonces lávame las manos y la cabeza también, báñame si es posible, prácticamente le dijo, ¿no? Y Jesús, refiriéndose al bautizo, le dice, no es necesario, ¿no? Que lave tus pies, pues los que ya, porque está todo limpio, ¿no? Y vosotros sois limpios, ¿no? Aunque no todos, refiriéndose a Judas, ¿no? O sea, miren, esto es como, por ejemplo, el bautismo, el rebautismo, vamos a hablar del rebautismo, ¿no? Los apóstoles, aunque no se describe, ellos ya habían sido bautizados, al menos por Juan. Ellos ya habían sido bautizados. Entonces ellos no necesitaban volverse a bautizar. A menos que ellos hayan caído en una apostasía, pero terrible. Pero miren, yo eso del rebautismo no soy tan convencido. Yo creo que uno hace una promesa con Dios una sola vez y punto, ¿no? De manera pública. De ahí que yo le falle a Dios, ¿no? En secreto o como sea. Y que yo coja y de rodillas me ponga ante Dios y le pida perdón. Es suficiente, mis queridos hermanos, ¿no? Si hablamos de un caso de rebautismo, el apóstol Pedro tuvo que haberse rebautizado por haber negado a Jesús, lo cual ya vamos a ver más adelante. Pero la Biblia describe que él se rebautizó. No. Él no se rebautizó, porque él se bautizó creyendo en el Mesías, que cometió un pecado público. No era suficiente excusa para volverse a bautizar. Yo creo que el bautismo es específicamente como el matrimonio. Vos te casas una vez y no importa cuántas veces te pelees con tu mujer, no tienes por qué estar casándote a cada rato, ¿no? Yo creo así, ¿no? Pero bueno.
Entonces no era necesario que ellos se bauticen de nuevo, porque ya habían sido bautizados prácticamente las palabras de Cristo. Solamente era necesario que se dejen, que cumplan este rito, ¿no? Que era un símbolo de humildad, no del todo de limpieza, sino de humildad más que de limpieza, ¿no? Jesús les pregunta, ¿ustedes entienden lo que acabo de hacer con ustedes? Les dice, miren, ustedes me llaman maestro y señor, y eso está bien, ¿no? Porque al fin y al cabo lo soy, ¿no? Pero si yo siendo su maestro, su líder, su jefe, ¿no? Lavé sus pies, ustedes deberían de hacer lo mismo los unos por los otros, ¿no? Pues ejemplo les he dado, ¿no? Y aquí, bueno, Jesús establece el ritual de la Santa Cena, ¿no? Eh, Ya, por ejemplo, los he dado, ¿no? Para que ustedes hagan como yo he hecho con ustedes, ¿no? Pero hágalo de corazón. Este es el propósito de una santa cena. Que yo creo que más de uno hemos participado en eso, ¿no? Es hacerlo de qué? De corazón. Ahora, si tú, primero que nada, ni sabes lo que vas a hacer y no te nace, mejor no lo hagas. No lo hagas porque más pecas haciendo eso que no haciéndolo, créanme. Y esto me recuerda una vez que, cuando yo me acuerdo me accidenté de la boca, yo llegué a masticar desde el accidente, desde la operación, creo que a los 4 meses, recién pude masticar algo. Me acuerdo que justamente el primer sábado que salí a la iglesia se hizo una santa cena. Y yo quería de todo corazón participar, ¿no? Entonces yo le cogí y le dije al pastor, en que estaba y me lleva bien con él. Le dije, vea pastor, le dije, yo quiero participar, le digo, pero yo no voy a poder comer el pan, le digo, porque no podía masticar, ¿no? Entonces él me dijo, verás, si tú quieres participar, dice, y ese es tu deseo de corazón, dice, hazlo, dice, no hay ningún problema, dice, si no puedes comer el pan, dice. Entonces, si tú quieres, dice, lo puedes saborear, dice, o si no, simplemente no lo comas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo participé, no me comí el pan, simplemente lo cogí en mi mano, hice una oración, me acuerdo, y bueno, participé del resto de las cosas, sí. Tampoco pude lavar los pies a mi compañero porque no podía hacer muchas fuerzas, ¿no? O sea, participé en lo que más pude de la Santa Cena. Participé en la oración, participé en el vino, en la alabanza poco porque tampoco podía hablar mucho. Bueno, participé lo más mínimo que pude, ¿no? Pero ¿qué era lo importante? Comerse el pan y lavar los pies a mis compañeros. No, eso no era lo importante, era qué cosa aquí. Eso era lo importante, hacerlo de corazón, ¿no? Yo me sentí bien, ¿no? A pesar de que no pude cumplir todo el rito como era de hacerlo, ¿no? Yo me sentí bien porque de una u otra manera hice, ¿no? Hice lo que yo pude, ¿no? Y lo hice de corazón, ¿no? Entonces Dios siempre te va a pedir algo de corazón. Dios quiere que guardes el sábado, pero hazlo de corazón. Dios quiere que no robes, pero hazlo de corazón, no porque te cuesta no robar. ¿Sí me entiendes? ¿No? Nunca olvidaré. Una vez en Facebook vi una publicación de alguien X, no me acuerdo ni quién era, y había puesto una foto en la que se vio un plato de comida y había un pollo asado y no sé qué más. Y bueno, un poco graciosa la publicación de esta persona y decía, Dios, ¿por qué me pones así en tentación? ¿No? Yo no sé si le habían invitado a él a comer carne, ¿no? O qué mismo había pasado, pero hasta donde yo entendí, este chico, porque sí me acuerdo que era un joven, había decidido ser vegetariano y se estaba torturando, ¿no? Publicando encima esa fotografía, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que lo que él estaba haciendo era de corazón? No, el pobre lo estaba haciendo más de fuerza que de gana, ¿no? Entonces, ese no es el propósito, ¿no? Y bueno, en fin, ¿no? Sigamos donde me quedé. Ya. Dice, el siervo no es mayor que su señor. Y si yo hice esto, de lavarle a ustedes los pies, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Lo está diciendo Jesús, ¿no? Si saben esto y lo practican, serán felices, ¿no? Entonces, miren, ahí está, ¿no? Ser humildes, ¿no? Es lo que les llama Cristo a los apóstoles, ¿no? Y bueno, no hablo de todos, la sección de Judas, ¿no? No hablo de todos, dice, pues los conozco y yo los escogí, dice, pero el que come conmigo me traicionará. Y bueno, aquí viene la traición de Judas, ¿no? Lo digo desde ya para cuando suceda, crean que yo soy, ¿no? El que recibe al que envía, a mí me recibe, el que me recibe, recibe al que me envió. Ya hemos visto esto también. Jesús se conmovió y dijo que uno de los 12 le entregaría, ¿no? Entonces se miraban entre ellos, ¿no? Para ver quién era, ¿no? A ver quién será, ¿no? Juan dice que estaba recostado en su pecho, ¿no? Bueno, aquí vemos un apego muy bonito, ¿no? Que había entre Juan y Jesús. Pero no malinterpretemos este acto de Juan.
Este acto entre Jesús y Juan lo podemos poner de una manera muy simple. Era casi como el acto de un padre con un hijo. ¿Qué padre no ha cogido y ha puesto a su hijo, sea hombre, sea mujer, y lo ha recostado en su pecho? Perfecto, ¿no? Entonces, esto más o menos es la imagen que yo veo aquí, la imagen de un padre con un hijo, porque Juan tenía alrededor de 16 años, Jesús tenía 33 años, entonces Jesús podría ser tranquilamente el papá de Juan, ¿no? Entonces, este más o menos es el acto que se ve aquí, ¿no? El acto de un padre con un hijo, ¿no? Entonces el apóstol Pedro a Juan, que era el más cercano, le hizo señitas, ¿no? Para que le pregunte quién es. Oye, pregúntale quién es el traidor, ¿no? Ahí como que le dijo subliminalmente, ¿no? Juan le preguntó, ¿no? Señor, ¿quién es? ¿No? Jesús le dijo, es el que moja el pan, ¿no? Y, a ver, es a quien yo le diera el pan mojado, ¿no? Y dice que le dio a Judas, ¿no? Entonces, miren, esto es lo irónico, ¿no? A pesar de que Jesús literalmente acusó a Judas, perdón, de que era el traidor, no entendieron los 11. Porque ¿saben por qué? Porque Judas, podríamos decir que era el mejor de los 12. Era el más celoso, el más ferviente, el que se preocupaba por los pobres, era el tesorero del grupo, era el más inteligente. Yo no sé, Juan era el mejor de ellos, ¿no? Entonces no entendieron que realmente, Judas. Judas era el mejor de ellos. Entonces no entendieron que Judas lo iba a traicionar, ¿no? No, ni se lo imaginaron, mejor dicho. Jesús le dijo, bueno, dice que Satanás en ese momento entró en el corazón de Judas, ¿no? Pero es algo que esto ya venía desde hace rato, ¿no? Esto pasó porque Judas lo permitió, ¿no? Jesús le dijo, lo que va a hacer, hazlo pronto, ¿no? Y bueno, dice que ninguno de los 11 entendieron nada. Pensaron que lo había mandado a comprar, ¿no? O lo había mandado a hacer caridad a los pobres, no se sabe. Pero bueno, dice que salió enseguida y era de noche cuando todo esto pasó, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que ya hemos visto también, ¿no? Entonces, miren, ahí está lo de Judas, ¿no? Y ahora miren, Judas, aunque Judas entregó al Hijo de Dios, ¿podía salvarse? Claro que sí. Podía salvarse totalmente, ¿no? El que Judas hasta ahorita no ha matado a nadie, ¿no? Lo entregó a muerte, bueno, se parece, pero igual hay gente yo diría que hay gente que ha hecho peores cosas, ¿no? A nuestra vista, ¿no? Y aún así es gente salva. Si hablamos, por ejemplo, de Pablo, ¿Pablo a cuántas personas mató antes de ser Pablo? Bueno, cuando era Saulo, mejor dicho. Y se salvó y escribió 14 libros en la Biblia, imagínense. Yo en los zapatos de Esteban, ¿qué me voy a imaginar, no? Que el que me está lanzando una roca ahorita va a estar en el cielo y que escribió 14 libros en la Biblia. O sea, el día en que Esteban lo vea a Judas se va a asustar. Judas va a decir, ¿qué pasó aquí? O estoy en el infierno o en el cielo. O sea, porque va a ver al que lo mató arriba y vos qué haces aquí. O sea, va a ser una cosa increíble ese encuentro, ¿no? Ojalá Dios nos permita verlo, ¿no? En fin, entonces miren, nadie sospechaba del buen Judas, del buen Judas, ¿no? Nadie sospechaba, ¿no? ¿Y cuántos cristianos somos como Judas, no? Bueno, mucho cuidado en ser Judas o en estar al lado de alguien que sea Judas, ¿no? Bueno, al salir les dijo, ¿no? Ahora seré glorificado y Dios en mí. Y si es glorificado, dice, a ver, en él, Dios también dice lo glorificará y pronto lo hará, ¿no? Hablando de su muerte, ¿no? Hijos míos, estaré un poco de tiempo con ustedes y les digo lo mismo, ¿no? Que a los judíos, ¿no? Que no pueden ir donde voy, ¿no? Y bueno, él se iba al cielo. Sí, más chance les iba a alcanzar los discípulos, los apóstoles, pero más despuesito y después de pasar también un duro camino, ¿no? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis uno a los otros. Así como yo les he amado, así también ámese en ustedes. Ahora miren, hay muchos dicen, si ves, aquí Dios anuló la ley porque dio un nuevo mandamiento. A ver. Primero que nada, no dio ningún nuevo mandamiento aquí Cristo. Cristo está anunciando lo que ya había anunciado en Levíticos y en Deuteronomio, de que amarás a tu prójimo como... Levíticos 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y toda esa cuestión, ¿no? Jesús no está diciendo nada. Lo que Jesús está ilustrando aquí es una nueva perspectiva del amor que ellos habían perdido, ¿no? Les doy
les doy un nuevo significado de amor, ¿no? Que yo les voy a mostrar, ¿no? O que les mostré, ¿no? De lo que les han enseñado, prácticamente eran las palabras de Cristo, porque el mandamiento de amarse los unos a los otros viene desde Levíticos 19. Entonces no era nada nuevo lo que estaban dando una nueva perspectiva, ¿no? Es como en las profecías. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Daniel 2? Después estudiamos Daniel 7. Después estudiamos Daniel, se me fue, Daniel 8. Después estudiamos Daniel 11, como olvidar ese estudio. ¿Qué es lo que dije? ¿Di una nueva profecía o di diferentes perspectivas de la misma profecía? Ahí está. Y ya vamos a llegar a Apocalipsis 3. ¿Y qué es lo que voy a dar? Otra perspectiva de la misma profecía. Simplemente la historia de los reinos de este mundo, ¿no? Y el plan de salvación. A lo largo de las edades y los siglos, ¿no? Nada más. ¿Es una nueva profecía? No, es la misma, solo que con una nueva perspectiva, con más detalles. Nada más, ¿no? Mis discípulos se tienen amor entre ellos. Muy bonito. ¿Cómo saber si un grupo de personas son discípulos de Cristo? Fácil, se aman los unos a los otros. Pero ese amor ágape, ese amor que había entre Lázaro y Jesús, ¿no? Ese amor puro, sincero, sin prejuicios, sin envidia, sin nada de eso, ¿no? Así podemos saber nosotros que alguien es discípulo de Cristo, ¿no? En la manera en que ellos se aman, ¿no? Eso, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, el apóstol Pedro, con siempre su carácter impulsivo, ¿no? Y le dijo, Pedro le dijo, dice, ¿a dónde vas? Dice, a ver, ¿a dónde vas? Dice, perdón, Jesús le dijo al apóstol Pedro, ¿no? A dónde vas no me puedes seguir, ¿no? Pero lo harás después, ¿no? Y bueno, sí lo hizo después cuando ya falleció, ¿no? El apóstol Pedro le dice, pero ¿por qué yo no puedo? Yo daría mi vida por ti, le dice, ¿no? Y bueno, aquí Jesús predice que le iba a negar 3 veces, ¿no? Y bueno, así termina el capítulo 13, ¿no? Con estos detalles de la Santa Cena, ¿no? Y miren, vamos a los comentarios, que es una hoja. Sí, es una hoja. Sí, una hoja y un poquito más. Bueno, vamos a ver bastantes comentarios, ¿no? Vamos a ver los comentarios que nos dicen para terminar el estudio del día de hoy, ¿ya? Y bueno, la primera cita nos dice una prueba de limpieza del corazón, ¿no? Y bueno, son algunas citas, vamos a leerlas de corrido y hemos de profundizar en las más interesantes, ¿no? Y dice, Cristo dice a entender a sus discípulos que al lavarse los pies no se lavaban sus pecados, sino que la limpieza de su corazón se probaba en este servicio humilde, ¿no? Era una prueba más que una limpieza. Si el corazón estaba limpio, este acto era suficientemente esencial para revelar ese hecho, dice. Él le había lavado los pies a Judas, pero dijo, no estáis limpios todos. Miren, es interesante, ¿no? Le había lavado, Jesús le había lavado los pies a Judas, ¿no? No estáis limpios todos, dice. En ese momento Judas poseía un corazón traidor. Y Cristo reveló a todos que sabía que él traicionaría a su Señor y que el lavamiento de sus pies no era un rito para limpiar el alma de su contaminación moral, ¿no? Ahí está, o sea, no les limpió nada lavarse los pies, ¿no? Sino era una prueba de humildad. Jesús quiso dar una prueba convincente de que entendía perfectamente el carácter de Judas y que no había excluido de su ministerio aún a aquel que Cristo sabía que estaba trabajando para entregarlo a traición en las manos de sus enemigos. En el ejemplo de Cristo recibimos la lección de que el rito de lavamiento de los pies no debe ser postergado porque haya algunos falsos creyentes que no están limpios de sus pecados. Cristo conocía el corazón de Judas y sin embargo le lavó los pies. Miren, es interesante esto, voy a repetir, ¿no? El ejemplo de Cristo recibimos la lección de que el rito de lavamiento de los pies no debe ser postergado porque hay algunos falsos creyentes que no están limpios de sus pecados. O sea, no podemos excluir a alguien porque, es que ese es un pecador. No podemos excluir a nadie, hermanos, ¿no? Cristo conocía el corazón de Judas y sin embargo les lavó los pies. El amor infinito no podía hacer más para que Judas se arrepintiera y para salvarlo de que diera ese paso fatal. O sea, Jesús hizo todo lo que estuvo en sus manos para que él se arrepintiera, ¿no? Si ese acto de su maestro que se humilló para lavar los pies
al peor de los pecadores no le quebrantó el corazón, ¿qué más podía hacerse? O sea, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más podía hacer por Judas? ¿Qué más podía hacer Cristo por Judas? Nada. Ya no se puede hacer nada por el pobre, ¿no? Fue el último acto de amor que Jesús podía manifestar en favor de Judas. El amor infinito no podía obligar a Judas para que se arrepintiera, confesara sus pecados y fuera salvado. Se le concedió toda oportunidad, no se dejó de hacer nada que pudiera haber sido hecho para salvarlo de la trampa de Satanás. Ahí está Dios. Esto ya lo hemos visto a lo largo del año bíblico. Dios hace hasta lo imposible por salvarnos. Por eso nadie va a tener pretexto el día que se pierda, ¿no? Nadie, ¿no? Siguiente cita. Una dedicación al servicio. Dice, el rito de lavamiento de los pies es un rito de servicio. Esta es la lección que el Señor quiere que todos aprendan y practiquen. Cuando este rito se celebra debidamente, los hijos de Dios participan de una santa relación mutua que es ayuda y bendición para ellos. Para que los suyos no se extravíen por el egoísmo que está en el corazón natural que se fortalece cuando se busca el bien propio, Cristo mismo nos dio un ejemplo de humildad. No dejaría este gran asunto en las manos de los hombres. Lo consideró de tanta importancia que él mismo, aquel que era igual a Dios, lavó los pies de sus discípulos. O sea, Jesús dio el máximo ejemplo de humildad que se ha podido dar, ¿no? El Dios del universo nos lavó los pies a nosotros. Se puso en la categoría de un esclavo. Que eso fue lo que hizo. O sea, bueno, en fin, ¿no? Esta ceremonia significa mucho para nosotros. Dios quiere que entendamos toda la escena y no solo el acto aislado de la limpieza externa. Esta lección no se refiere únicamente a un acto. Debe revelar la gran verdad de que Cristo es un ejemplo de lo que por su gracia debemos ser en nuestra relación mutua. Ahí está. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Y así como Él fue tan humilde y tan amoroso, nosotros también por medio de su gracia lo podemos llegar a ser. Pero si nosotros, nuestro carácter no se refleja al de Cristo, mis queridos hermanos, estamos enteritos, ¿no? Muestra que la vida entera debiera ser un ministerio humilde y fiel. Miren, muestra que la vida entera debiera ser un ministerio humilde y fiel. Nosotros, no importa qué tan elevados o encumbrados seamos, no tenemos por qué ser. Miren, yo conozco gente que tiene dinero y es gente tan humilde, es gente que se codea con la gente del pueblo, es gente del pueblo, ¿no? Y es gente tan querida, ¿no? Y hay gente vuelta que por ahí tiene sus tres cosas, ¿no? Y no quieren ni pisar tierra, ¿no? No debe de ser así, ¿no? Si el Dios del universo fue tan humilde, ¿por qué nosotros no podemos ser como Él? El alumno no es mejor que su maestro, ¿no? Ni el siervo mayor que su señor, ¿no? El rito de lavamiento de los pies ilustra hasta el máximo la necesidad de la verdadera humildad. Miren, todos necesitamos ser humildes. Mientras los discípulos luchaban por el lugar más elevado en el reino prometido, Cristo se ciñó y cumplió con el oficio de un siervo lavando los pies de aquellos que lo llamaban Señor. Él, el puro e inmaculado Cordero de Dios, se presentaba como una ofrenda por el pecado, y mientras comía la Pascua con sus discípulos, puso fin a los sacrificios que se había ofrecido durante 4000 años. En lugar de la fiesta nacional que el pueblo judío había observado por medio de la ceremonia de lavamiento de los pies y la cena sacramental, instituyó un servicio conmemorativo que debe ser observado por sus seguidores en todos los tiempos y en todos los países. Deben repetir siempre el acto de Cristo para que todos puedan ver que el verdadero servicio exigió un ministerio abnegado, ¿no? A ver, queremos ser siervos de Cristo, y disculpen la palabra, somos unos creídos. No, eso no encaja. No importa qué tan rico, qué títulos tengas, familia de quien seas, nosotros tenemos que servir, ¿no? Y el servicio es el trabajo más honroso que pueda haber, ¿no? Porque si Dios sirvió, ¿no? Entonces, es un don, de hecho, diría yo. La humildad como principio activo. Nos dice la cita. La humildad es un principio activo que nace de una cabal comprensión del gran amor de Dios y que siempre se demostrará por la forma en que obra, dice. Cuando participamos en el rito de lavamiento de los pies, mostramos que estamos dispuestos a realizar este acto de humildad.
Estamos haciendo lo mismo que hizo Cristo, pero no se debe hablar de esto como de un acto de humillación. Es un acto que simboliza el estado de la mente y el corazón. Todos vosotros sois hermanos. Como hermanos nos identificamos con Cristo y también mutuamente. Como hermanos somos identificados con Cristo y mediante su gracia mutuamente idénticos. Y mientras lavamos los pies de los seguidores de Cristo, es ciertamente como si tocáramos al Hijo de Dios. Amén. Esto no me la sabía. Hacemos este acto porque Cristo nos dijo que lo hiciéramos y Cristo mismo está entre nosotros. Su Espíritu Santo cumple la obra de unir nuestros corazones. Llegar a ser uno con Cristo requiere de desprendimiento y negación a cada paso, ¿no? Bueno, ya hemos visto esto, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La realización del rito de la humildad demanda un examen propio. Los nobles principios del alma se fortalecen en cada ocasión tal. Cristo vive en nosotros y eso atrae a los corazones entre sí. Somos inducidos a amar fraternalmente, a ser bondadosos, tiernos, corteses en el servicio diario y nuestros corazones pueden sentir los pesares ajenos. Amén. Y una vez yo leí una cita que decía que si nosotros no lloramos, escuchen bien, que si nosotros no lloramos por los pecados ajenos, no nos podemos salvar. Yo sinceramente ni por los míos lloro, peor por los de alguien más. Pero escuchen, solamente les digo esto para hacernos una idea, ¿qué tanto nos falta por cambiar? Seríamos capaces, piensen esto, seríamos capaces de lavarle los pies a alguien que odiamos, vamos a decirlo así, a alguien que nos cae mal, a nuestro enemigo. Judas lo iba a entregar para que lo maten a Jesús. A él no le importó y le lavó los pies. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo? Es para reflexionar, ¿no? Nada más, ¿no? Siguiente cita dice, tomarle el pulso a la conciencia, dice. Con este rito Cristo exoneró a sus discípulos de los cuidados y las cargas de las antiguas obligaciones judías relativas a los ritos y a las ceremonias. No tenían más virtud alguna, pues en Jesús se encontraron el símbolo y lo simbolizado, el tipo y el antitipo. Cristo era la autoridad y el fundamento de todos los ritos judaicos que los señalaban, como la única ofrenda grande y eficaz para los pecados del mundo. Dio este sencillo rito para que pudieran ser una ocasión especial cuando Él estaría siempre presente para inducir a todos los participantes a tomarse el pulso de su propia conciencia, para despertarlos a una comprensión de las lecciones simbolizadas, para revivir su recuerdo, para convencer de pecado y para recibir su arrepentimiento penitencial. Él quiere señalarles que el hermano no debe ensalzarse por encima del hermano, que se vean y aprecien los peligros de la desunión y la contienda, pues están en juego la salud y la santa actividad del alma. Este rito no atañe tanto a la capacidad intelectual del hombre como a su corazón. Su naturaleza moral y espiritual lo necesita. Si sus discípulos no hubiesen necesitado esto, no les hubiera sido dejado como el último rito establecido por Cristo en conexión con la última cena e incluyéndola, ¿no? Es verdad, ¿no? Podemos decir que la última enseñanza de Cristo fue la humildad, ¿no? Para ellos, ¿no? Y para nosotros. El deseo de Cristo fue dejar con sus discípulos un rito que hiciera a favor de ellos precisamente lo que necesitaban, que sirviera para liberarlos de los ritos y las ceremonias que hasta ese momento habían practicado como esenciales y que perderían su valor con la recepción del Evangelio. Continuar con esos ritos sería un insulto a Jehová. Comer del cuerpo y beber de la sangre de Cristo consistiría no solo en tomar parte del servicio sacramental, sino participar diariamente del pan de vida para satisfacer el hambre del alma recibiendo su palabra y haciendo su voluntad. Amén, ¿no? Siguiente cita dice, un nuevo concepto del amor. Y vamos a hablar justamente de los versículos finales, ¿no? De los versículos 34 específicamente, que son un poco controversiales, y vamos a analizar esto. Y dice, ¿por qué fue llamado este un mandamiento nuevo?
Los discípulos no se habían amado mutuamente como Cristo los había amado. Aún no habían visto la plenitud del amor que Él revelaría en favor del hombre. Aún tenían que verlo muriendo en la cruz por los pecados de ellos. Por medio de su vida y de su muerte habrían de recibir un nuevo concepto del amor. El mandamiento de amarse unos a otros tenía que adquirir un nuevo significado a la luz del sacrificio de sí mismo hecho por Cristo. En la luz que brilla desde la cruz del Calvario, habían de leer el significado de las palabras, como yo es amado, que también os améis unos a otros, ¿no? Este concepto nuevo que yo les doy, quiero que ustedes lo apliquen. Es prácticamente lo que les está diciendo, ¿no? Siguiente cita, revelar un amor especialmente tierno. Dice, ¿por qué era este un nuevo mandamiento para los discípulos? Las palabras como yo es amado todavía estaban por cumplirse. La ofrenda que Él pronto haría por los pecados del mundo. Los discípulos debían amarse unos a otros, como Cristo los había amado. Debían manifestar por los hombres, las mujeres y los niños el amor que moraba en sus corazones, haciendo todo lo que pudieran para la salvación de ellos. Pero deberían revelar un amor especialmente tierno por todos los de la misma fe. Ahí está, y no creo que pueda ser más clara esta cita, ¿no? Siguiente cita dice, el amor es un poder permanente. Jesús dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor no es sencillamente un impulso, una emoción transitoria que depende de las circunstancias. Es un principio viviente, un poder permanente. El alma se alimenta de las corrientes de amor puro que fluye del corazón de Cristo como de un manantial que nunca falla. O cómo se vivifica el corazón, cómo se ennoblecen sus motivos y se profundizan sus sentimientos. Mediante esa comunión, los hijos de Dios bajo la educación y la disciplina del Espíritu Santo se aman mutuamente, con lealtad, con sinceridad, sin afectación, sin incertidumbre ni hipocresía. Y esto sucede porque el corazón ama a Jesús. Nuestro afecto mutuo fluye de nuestra relación común con Dios. Somos una familia, nos amamos entre nosotros como Él nos amó. Cuando este afecto verdadero, santificado y disciplinado se compara con la cortesía superficial del mundo y las expresiones vacías de amistad, estas son como el tamo comparado con el trigo, ¿no? Wow, ¿no? Y bueno, el amor podemos decir que es un poder, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Y si hablamos del amor cristiano es 100% puro, pero yo creo que solamente los que hemos experimentado un amor así lo podremos llegar a medio comprender. Yo de manera personal no lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo. Pero bueno. Sigamos, dice, un amor práctico en acción, dice. Amar como Cristo amó, dice, significa manifestar abnegación en todo momento y en todo lugar, mediante palabras bondadosas y ademanes agradables. No cuestan nada al que lo imparte, pero dejan tras sí una fragancia que envuelve el alma. Su afecto nunca puede ser estimado. No solo son una bendición para el que recibe, sino para el dador, pues se reflejan en él. El amor genuino es un precioso atributo de origen celestial que aumenta en fragancia en la proporción en que se da a otros. El amor de Cristo es profundo y ferviente, y emana como una corriente incontenible hacia todos los que quieran aceptarlo. En este amor no hay egoísmo. Si este amor de origen celestial es un principio permanente en el corazón, se dará a conocer no solo a aquellos con quienes estamos más vinculados por amor en una relación sagrada, sino a todos con quienes nos relacionamos. Nos inducirá a prestar pequeñas atenciones, a hacer concesiones, a impartir actos de bondad, a pronunciar palabras tiernas, veraces, animadoras. Nos impulsará a simpatizar con aquellos cuyos corazones anhelan simpatía. En otras palabras, es un amor, es algo que no se puede ocultar, ¿no? Es como cuando uno está enamorado, es la mejor manera de decirlo, ¿no? Uno por más que lo intente ocultar, no lo puede. Uno solito se delata, ¿no? Siguiente cita, ya vamos terminando las últimas citas, dice, amaos mutuamente. El egoísmo y el orgullo estorban el amor puro que nos une con Jesucristo en espíritu. Si este amor es verdaderamente cultivado, lo finito se combinará con lo finito, y todo se centrará en el infinito.
La humanidad se unirá con la humanidad y todo se unirá con el corazón de amor infinito. El amor mutuo santificado es sagrado. En esta gran obra, el amor mutuo de los cristianos, mucho más elevado, más constante, más cortés, más abnegado de lo que se haya visto, preserva la ternura, la benevolencia y la cortesía cristianas y vuelven la hermandad humana en el abrazo de Dios, reconociendo la dignidad con que Dios ha investido los derechos del hombre. Los cristianos siempre deben cultivar esta dignidad para la honra y gloria de Dios. Amén. El unigénito Hijo de Dios reconoció la nobleza de la humanidad al tomarla sobre sí y morir en favor de ella, testificando por todos los siglos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y bueno, yo creo que no hay una mejor manera de expresar el amor, ¿no? Siguiente cita dice, un engaño fatal, dice. La verdadera santificación une a los creyentes con Cristo mutuamente, con los vínculos de tierna simpatía. Esta unión hace que fluyan continuamente dentro del corazón ricas corrientes de amor semejantes a Cristo, que a su vez refluyen en amor mutuo. Las cualidades que es esencial que poseen todos son las que distinguieron la integridad del carácter de Cristo, su amor, su paciencia, su abnegación y su clemencia. Esos atributos se adquieren haciendo actos de bondad con corazón afectuoso. El engaño más grande y más fatal es suponer que un hombre puede tener fe para vida eterna sin sentir por sus hermanos un amor semejante al de Cristo. O sea, tú puedes ser la mamá de los cristianos, ¿no? Pero si tú no amas a tu amigo o a tu enemigo o a tu vecino, todo es falso. Así de igual manera, si yo amo a mis semejantes pero no amo a Dios, también todo es falso. O sea, es un billete falso, ¿no? Es un billete de una sola cara. Díganme si ustedes conocen un billete que tenga solo una cara. O una moneda que solamente tenga una cara. Yo no conozco. Entonces, son dos caras o nada, ¿no? El que ama a Dios y a su prójimo está lleno de luz, de amor. Dios está en él y en todo lo que lo rodea. Los cristianos aman a los que los rodean como almas preciosas por quienes Cristo murió. No puede existir un cristiano sin amor. No puede existir. Pues Dios es amor. O sea, o tienes amor o no eres cristiano simplemente. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el fruto con que se debe corresponder a Dios. Amén, ¿no? Y bueno, las tres finalecitas vienen y dice la primera. Pocas posibilidades para Satanás, dice. Los poderes de las tinieblas tienen pocas probabilidades contra los creyentes que se aman mutuamente, como Cristo los ha amado, que se niegan a fomentar desuniones y contiendas, que se mantienen juntos, que son bondadosos, corteses y tiernos de corazón, que albergan la fe que obra por el amor y purifican el alma. Tenemos que poseer el Espíritu de Cristo o no le pertenecemos. Ahí está. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? De tal palo tal astilla, ¿no? Y bueno, la penúltima cita nos dice una cadena áurea, dice. El amor de Cristo es una cadena áurea que une a los seres humanos limitados que creen en Jesucristo con el Dios infinito. El amor que el Señor tiene por sus hijos supera al entendimiento. Ninguna ciencia puede definirlo, explicarlo. Ninguna sabiduría humana puede sondearlo. Mientras más sintamos la influencia de este amor, más mansos y humildes seremos. Wow. O sea, entre más tengamos comunión con Dios, más reflejaremos su carácter y seremos más diferentes, ¿no? Y la cita final nos dice las credenciales de los discípulos. Dice, cuán amplio, cuán pleno es este amor. Los discípulos no entendieron la parte nueva de ese mandamiento. Debía amarse unos a otros como Cristo los había amado. Estas eran sus credenciales de que Cristo se había formado en lo íntimo de ellos. La esperanza de gloria. Después de los sufrimientos de Cristo, después de su crucifixión y resurrección, y de que proclamara sobre el sepulcro abierto de José, yo soy la resurrección y la vida, después de sus palabras a los 500 que se congregaron para verlo en Galilea,
Y después de su ascensión al cielo, los discípulos tuvieron alguna idea de lo que abarcaba el amor de Dios y del amor que debían practicar entre sí. Cuando el Espíritu Santo descansó sobre ellos en el día del Pentecostés, ese amor fue revelado. Y eso lo vamos a ver en Hechos, ¿no? Al fin llegaron a ser uno solo, ¿no? Y yo creo que ese es el principio básico para tener un puesto de avanzada, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, un video un poquito largo, ¿no? Pero bueno, ha valido la pena, ¿no? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Analicemos nuestras propias vidas, nuestros actos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que pensamos, lo que no pensamos. Veamos en qué cosas fallamos y tratemos de tener cada día una mejor comunión con Dios, con Cristo, que es lo que nos va a cambiar y algún día, no muy lejano, vamos a poder reflejar su amor, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, para recibir los enlaces del año bíblico, los CEOs del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita van a llegar por ahí. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias. PayPal por el momento no funciona, pero bueno, ya lo de arreglar algún día. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.